Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Andrés Enrique Castillo Ríos, estudiante de Ingeniería Industrial a distancia, primer semestre. En este caso voy a exponer la actividad número 5, que se trata de componentes metodológicos, tercera parte, y la unidad se llama Recolección de Información y Análisis de Informe. Mi código estudiantil es 620-1801 y bueno, entonces voy a exponer sobre recolección de información y análisis e informe final. Entonces se entiende que la recolección de la información en este caso nos habla de la redacción de los informes que llevarán, digamos que el sello particular de cada estudiante, de cada ingeniero o de cada persona, y que por ende pues será escrito de una forma clara, precisa y concisa para que sea claro y se pueda dar a entender a los que en este caso serían los receptores, los docentes o la persona en este caso pues que se desee ver o visualizar el informe. Entonces, ¿qué se entiende por población? Entonces es un conjunto de elementos que tienen unas características iguales. Entonces se entiende como la totalidad. Pero le subimos un poquitico para que podamos ver bien. Entonces, se entiende que la totalidad de elementos o individuos pues que tienen ciertas características similares y pues que en un sector o de la cual se desea hacer un análisis. Entonces en este caso se puede visualizar acá que puede ser un conjunto de personas, pueden ser objetos, conjunto de elementos de la población, un ejemplo. Entonces es el análisis del cuero y el calzado y la población podría ser. Digamos que el alcance, mmm, digamos para la población se realiza con los siguientes temas. El alcance, que podría ser 5 principales ciudades del país. El tiempo, pues en el dado lugar donde se realiza esto. Y los elementos serían todas las empresas del sector del cuero y calzado ubicados en el territorio nacional. Y las unidades de muestreo pues serían todas las empresas del sector del cuero y del calzado en el país. Entonces como tal la población sería un conjunto de cosas o personas que tienen características similares. Una muestra entonces nos habla de que la muestra de la recolección pues es parte de la población que ha sido seleccionada para obtener información. En este caso pues es una recolección de algunos elementos de la población o una fracción de la población completa, y pues esta se muestra y contiene las características representativas de esta población referente. Aquí podemos ver un ejemplo. La población como tal es un grupo de personas y la muestra pues es una minoría un poquito pequeña. El tamaño nos habla pues que se basan en parte de la población seleccionada. Entonces en este caso ha sido obtener la información y se hace el desarrollo o el estudio y sobre la cual recaerá los procesos definidos. Para pasos para la selección de la muestra es el paso a paso para la selección de la muestra. En este caso sería definir la población, identificar el marco muestral, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar o procedimiento del muestreo y seleccionar la muestra. En este caso pues digamos que se especifican en la muestra con el fin pues, de investigar. Diferencia entre muestra y poblaciones, pues que una población es un todo y la muestra es una fracción de ese todo. Se estudia con el fin de pues describir poblaciones. En este sentido pues cuestionarnos y que lleve más a tiempo el muestreo y elevar el nivel de calidad de una población, esto con el fin de pues de lo que se quiera realizar. Seguimos con la recolección de la información y las fuentes. Entonces,
Aquí nos indica que es el trabajo de campo como tal y su finalidad es buscar información válida y confiable con instrumentos pues que sean como las entrevistas y los cuestionarios. Entonces, en este procedimiento pues los datos o la información recolectada son el medio donde se prueba la hipótesis o se responden a las preguntas pues para llegar a la solución del problema de la investigación. Todo esto se da en el campo eh, realizado pues para llegar a esto. Entonces nos dice de unas fuentes primarias que se obtiene la información de forma directa. En este caso pues se origina la información de, o sea, de dónde proviene, de dónde se informa. Es una información de primera mano, las fuentes son personas o organizaciones y digamos que esto nos da como en acontecimientos o en el ambiente. Un ejemplo sería presenciar y describir una huelga de trabajadores de Bavaria, cuando se observa sistemáticamente un lugar de trabajo o cuando se entrevista directamente a las personas que ejecutan un oficio para obtener. En este caso, digamos que el investigador está ahí en tiempo real de las fuentes. Y las fuentes secundarias nos hablan de que nos ofrecen una información de la investigación, son la fuente primaria generadora de la información. Entonces, pues estos ya son, digamos que se basan en libros, en revistas, en documentos, ensayos, y pues que digamos que estos son, se basan también en noticieros o entrevistas, pero pues digamos que esto ya parte de como de una segunda opción, porque digamos que ya no es de relevancia. Nos hablan de una técnica de la recolección de la información donde hay 1, 2, 3, 4 ítems donde primero se encuentra la encuesta. Aquí se puede visualizar la encuesta que pues es fundamental, es un formulario de preguntas donde se precisa y se formulan pues para obtener la información de las personas seleccionadas, en este caso pues las muestras para tal fin. La observación, que en este caso pues es un uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. Pues en esta técnica es importante pues porque radican los hechos que son percibidos directamente. En este caso vemos un ejemplo pues que se observa el grado de agresividad de un niño mediante la frecuencia con la que se presenta la conducta. Entonces la identificación del niño se observa que se puede dar su nombre y hace referencia a algunas de las características. Entonces ahí se hace, digamos, un tipo de encuesta donde si él golpeó a un niño cerca de él, si golpeó a un niño y le dijo palabras insultantes o palabras insultantes al niño, y de ahí pues se va o sea, en ese cuadrito pues supongo que del 1 al 5 va a decir sí, digamos que sí será el 5 y el no el 1, y de ahí pues se va viendo la información. En este caso ya llegamos a lo que es la entrevista, pues que es algo más específico donde es una interacción social entre el investigador y la población o en este caso la muestra, y tiene como fin pues recolectar los datos pues para la indagación mediante un diálogo que se formulan preguntas y con el fin de que pues este aporte los datos de interés. Ya pasamos a lo que es el cuestionario, pues que es un método de obtener información clara y precisa y con un formato estandarizado de preguntas con el fin de reportar las respuestas. Aquí ya se puede evidenciar cómo es un cuestionario. Entonces se hacen un tipo de preguntas y pues al frente se realiza pues para que conteste lo que se quiera pues indagar. Ya pasamos a lo que es la otra recolección o el otro paso, que es la confiabilidad y la validez. Bueno, entonces, perdón, hay dos cuestionarios, el cuestionario abierto y el cuestionario cerrado, donde digamos que el cerrado es donde se especifican un tipo de preguntas y el sujeto solamente pues tiene la libertad de responder como guía. Y pues, perdón, ese es el abierto, puede decir pues que lo que él quiera.
Y el cerrado pues es fácil de contestar pues porque el sujeto tiene solamente dos opciones, en este caso podría ser sí o no. En la confiabilidad y la validez se habla que se determina, pues nos permite tener más certeza como investigadores de la calidad de los datos y de la información recolectada. En este caso, pues se mide constantemente una y otra vez con el fin de obtener los mismos resultados, todo para ver si el instrumento que se pone en práctica es confiable. Y la validez hace referencia a lo que mide, por ejemplo, un cuestionario y cuando bien lo hace un instrumento válido, pues para medir como ejemplo la actitud de los clientes y no el conocimiento del cliente. Aquí ahora un ejemplo. Pues la confiabilidad se relaciona con la idea de que el instrumento debe arrojar resultados mínimamente parecidos a lo que se realizó o se aplicó una segunda vez, y la validez se da cuando el instrumento mide lo que verdaderamente dice medir. Por ejemplo, si va a medir la personalidad de una muestra, debe hacerlo y no medir la situación económica. En el análisis e interpretación, entonces, hablamos del propósito general de las organizaciones, que en este caso pues consiste en deducir significados por medio de los cuales se puede interpretar de forma correcta los resultados de la investigación. Entonces acá se ve un análisis, una interpretación de resultados donde pues se hacen varias gráficas con el fin de obtener estas informaciones correspondientes. Se hace un análisis y una interpretación del caso. Digamos que esto se puede hacer manual, que es a la hora de procesar los datos, digamos que informes redactados a mano o informes redactados en computador. Y aquí se puede evidenciar el procesamiento y la habitación de los resultados, donde pues esto lo que hacen es crear bases de datos con el fin de obtener esas informaciones y guardarlas. Y ya el informe final nos habla de que las normas INCOCTER nos presenta la elaboración de trabajos y pues las tesis de grados, que ese es el modelo a seguir. En este caso se debe tener en cuenta que pues una buena presentación, que sea nítida, que sea escrita o a máquina, pero pues que sea visiblemente bien para al quien se le va a entregar, y pues que no tengan errores ortográficos. Se dice que tiene que tener un título, una formulación del problema, una introducción, justificación, objetivos generales, el marco teórico, anexos, las conclusiones y la biografía. En este caso, pues, si lo llevamos a colación, podemos deducir sobre los trabajos que hacemos con usted, profe, en donde pues se expone todo esto, se hace digamos que el título, la formulación del problema, la introducción del problema y la justificación, en este caso de los mapas mentales, el objetivo generales y específicos de estos mapas, el marco teórico que sería todo lo que hemos realizado, y pues los anexos serían pues los links de YouTube, las conclusiones de acuerdo a la investigación y pues las bibliografías donde se sacaron los temas para exponer. Entonces, no siendo más, hasta aquí sería mi exposición, profesor.